La versión 5.0 de Genshin Impact ha llegado y en este video te contaré todos los cambios y novedades que hay actualmente en el juego con esta actualización. Estoy seguro que habrá más de un cambio o ajuste del que aún no te has enterado, así que vamos a comenzar con el video de una vez. Nada más ingresar podemos escoger desde ya un personaje del banner permanente. Algunos escogen al personaje que consideran más fuerte, otros al que posiblemente les ayude según su propio estilo de juego, otros buscan constelaciones y algunos otros simplemente el que les haga falta para completar la colección. Así que piensa bien y escoge el que más te guste. Con las pruebas de personaje de Mualani y Kachina podemos ver que el escenario ha cambiado y ahora es mucho más amplio, pudiendo así no solo probar el poder de combate de estos personajes, sino también sus habilidades para la exploración. Tenemos nuevas armas de la forja en Natlan y si entras ahora mismo y revisas tu correo, tienes 3 armas de estas gratis y algunos otros recursos más. Tenemos un evento que nos ayudará a reconocer todo el mapa de Natlan, pero también nos otorga muchas protogemas y un catalizador totalmente gratis. Al comenzar con la misión de Arconte podremos obtener a Kachina totalmente gratis, pudiendo empezar así la 5.0 con un personaje de Natlan. Al terminar la misión de Arconte podremos reclamar 500 protogemas, pero recuerda que esto estará por tiempo limitado. Si lo dejas pasar ahora, tendrás que esperar hasta la próxima misión de Arconte. Si tienes a Mualani y quieres subirla de nivel rápido, lo que podrías hacer es completar su misión legendaria, ya que no solo nos dan protogemas, sino también los materiales necesarios para subirla al nivel 60. Y ya que hablamos de Natlan, recordemos que podemos desbloquearla e ir directamente con un punto de teletransporte que está al lado izquierdo del desierto de Sumeru. Puede parecer pequeño, pero realmente hay mucho que explorar. Tenemos 2 nuevos enemigos de zona, el rey Yumkasaurio, el cual podemos derrotar fácilmente si aplicamos Piro a las flamigranadas que aparecen en el suelo, y el tirano Cucusaurio Áureo Ardiente, quien caerá aturdido si logramos romper su escudo Piro que posee en el pecho. El pase de batalla ha sido optimizado y ahora podemos escoger nuestras propias recompensas de materiales y escoger el libro de talento que queramos. Recuerda que ahora en los banners es un poquito menos probable que pierdas el 50-50 y que el banner de armas ahora es más factible para todos, ya que la senda divina ha bajado de 2 a un solo punto. Podemos comprar coronas por brillo estelar, sin embargo el coste es de 50, así que no sé realmente si valga tanto la pena. Si vamos al relicario, ahora veremos que podemos intercambiar artefactos que no nos sirvan por todos los de Sumeru y también Cazador Fantasmal y Compañía Dorada de Fontaine. Ya podemos subir el nivel del mundo al 9. Una vez hayamos alcanzado el rango de aventura 58. Con esto, la dificultad en el mundo abierto será mayor, pero también lo serán las recompensas. Recolectar materiales para ascender a nuestros personajes ahora es mucho más fácil, ya que saldrán marcados en el mapa. He descubierto que algún que otro cofre a veces suelta objetos típicos de Natlan que también pueden ayudar a subir de nivel a nuestros personajes. Los samuráis y espectros ahora sueltan más materiales al momento de derrotarlos. Al sintetizar, la interfaz nos muestra la cantidad de resina concentrada y limita la cantidad que podemos crear para no sobrepasarnos de 5. Estando en el nivel 9 de mundo, al derrotar jefes, ahora siempre nos soltarán como mínimo 3 de sus materiales de ascensión respectivos. El perfil ha sido mejorado, mostrando número de personajes con amistad máxima y más estadísticas del abismo. El número de personajes mostrados y banners también ha aumentado y nos permite elegir si mostrar constelaciones o no. Al revivir se prioriza automáticamente las comidas de menor calidad, esto para salvar las comidas especiales. Han implementado una mejor visualización del exceso de materiales al subir de nivel un arma. Ahora todas las estatuas de Arconte dan estamina, así que los jugadores nuevos no estarán limitados a solamente explorar Mondstadt y Liyue al principio. Al forjar minerales se nos selecciona la cantidad máxima automáticamente. Si rompemos artefactos, ahora nos darán botellitas
estrellitas de experiencia. Tenemos un nuevo filtro para buscar comida dentro de nuestro inventario. Una vez completemos todos los niveles de reputación de cualquier región, automáticamente dejarán de estar disponibles. Nada más empezar podemos conseguir un artilugio que nos permitirá personalizar artefactos con las estadísticas deseadas. Existen nuevos prototipos para poder forjar las nuevas armas de Natlan. Implementada una mejora al momento de organizar nuestros equipos. Para sorpresa de todos, los Fatui Crio han sido nerfeados. Parece que el rango de su ataque ha disminuido bastante. Tenemos nuevos artefactos como también nuevos materiales de talento y armas. Tenemos 3 tipos de saurio con gran movilidad. Estos nos ayudarán a ir por tierra, agua y aire. Tenemos la rueda de Tona, que nos permitirá otorgar insignias Piro a cambio de muchísimas recompensas. Se han implementado cambios y mejoras en el Teatro Fantasía. Te recomiendo este video para enterarte de todo. Se ha incrementado el límite de la relajatetera. Espero esto sea verdad, porque a veces con colocar 2 piedritas te decía que ya no podías hacer nada más, y era una verdadera lástima. Y por último, las recompensas por la exploración del mundo abierto ha aumentado. Otorgar Piroculus dentro de las estatuas ahora dan 100 protogemas, y los cofres que están dentro de los santuarios pasaron de dar 40 a 80 protogemas. Y estas han sido todas las mejoras implementadas en la versión 5.0 de Genshin Impact. Realmente estoy encantado con el juego y con el nuevo mapa. La exploración es muy divertida, la historia avanza de manera fluida y esperemos que siga por este camino. Recuerda dejar un me gusta al video, suscribirte para más contenido de Genshin Impact y conmigo será hasta la próxima. Adiós.